Vamos a dar inicio a esta tutoría que va a tratar sobre como un repaso a lo que hemos estado viendo en la tutoría presencial número 3 y va a ser prácticamente una tutoría un poco especial porque vamos a hablar de lo que ya hemos hablado, pero ahora lo vamos a hacer en GeoGebra. Es decir, vamos a ver cuál es cómo se grafican las gráficas en R3 y vamos a ver posiciones relativas, ángulos y vamos a ver distancia de un punto a una recta ya en R3, ¿verdad? ¿Verdad que no quedaron ejercicios pendientes, va? En esa materia, va. En Sí, cálculo, fue. ya que me acordó, sí, quedaron dos ejercicios pendientes. Quizás los abordamos ahorita y luego continuamos con GeoGebra. Ya que me acordó, sí, hubieron dos ejercicios. Que fue que dijimos que eran el ejercicio de los ángulos entre rectas y el ejercicio de la distancia de una recta a un punto, ¿verdad? Aunque incluso creo que podemos esos hacerlos al final, no los vamos a igual, no los vamos a tratar mucho y cuando lo terminemos de un solo nos pasamos a GeoGebra a ver cuál es el comportamiento que se tienen estos en R3. Entonces podemos comenzar de cómo situar un punto, y luego pues situar dos puntos, situar una recta que pasa por dos puntos, luego a partir de las distintas ecuaciones de la recta poder graficar en R3, ¿verdad? Solo antes de comenzar quisiera dar indicaciones importantes. Déjenme, vamos a ver. No sé si me sigue escuchando igual, ¿verdad? Sí. Va. Una de ellas es la siguiente. Ya está habilitada en la plataforma lo que es el temario para el examen. Entonces, incluso habilitada la unidad número 3, que es sobre el plano en R3, ¿verdad? Entonces, ya están habilitadas esas dos cosas. El temario, pues, consta de la geometría con vectores, operaciones con vectores, producto escalar, producto vectorial, tipo de producto escalar, sobre ecuaciones vectoriales, simétricas y paramétricas de la recta, que es lo que hemos estado viendo, lo que vamos a ver, ángulos entre rectas en el espacio y distancias de recta. Entonces, eso es lo que se va a evaluar en el examen ordinario, ¿verdad? Número 1, el examen está programado para el 22 de este mes, que es el día domingo, ¿verdad? Y como el examen está programado para el día domingo, la tutoría número 4 la tendríamos hasta el 5 de octubre, ¿verdad? Y la fecha límite para entregar la tarea número 2 es el 12, ¿verdad? 12 de este mes, que sería día jueves, ¿verdad? Día jueves a las 11:55, hora límite, ¿verdad? Entonces, esas cositas, pues, es de tenerlas en cuenta porque, bueno, esto es lo que viene. Entonces, voy a compartir, digamos, vamos a ver. No, comencemos acá. Comencemos con GeoGebra. Lo que usted está viendo ahorita en su pantalla es lo de GeoGebra, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, acá estamos en el plano. Acá estamos en el plano, pero vamos a ir acá y nos vamos a ir en vista. Entonces, en esta vista vamos a ver la vista gráfica en R3 y vamos a quitar la vista gráfica en R2. Esa la vamos a quitar. Solamente vamos a dejar la vista en R3. Entonces, ya estamos en este punto. Y acá lo que hablábamos en la tutoría, ¿verdad? Este plano que aparece ahí es el plano XY, ¿verdad? Es decir, si lo ponemos de esta forma, así, entonces es como que estemos en R2, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y acá grafico un punto, bueno, yo estoy en R3, ¿verdad? Estoy en R3 ahorita, entonces en
yo grafico un punto acá que esté justamente en este plano. Este punto va a tener coordenadas x, y, 0, ¿verdad? 0 porque va a estar justamente en este plano x, XY. Entonces, yo puedo, por ejemplo, por decir algo, 1,4,0. 1,4,0. Entonces nos fijamos que ahí está el punto, ¿verdad? Nos movemos una unidad en X y nos movemos 4 unidades en Y. Y ahí tenemos situado ese punto. Entonces, ese punto vive en el plano X, Y, en R3, ¿verdad? Porque si nosotros ya ahora movemos el plano, vean, movemos, el espacio, los planos, los ejes coordenados, perdón. Entonces el punto va a estar siempre viviendo en ese plano, ¿verdad? Ahí está el punto. Entonces, cuando situamos acá, nos posicionamos, digamos, por arriba del eje Z, entonces lo que estamos viendo nomás es el plano X, Y. Entonces, luego, pues nosotros podemos graficar otros puntos que ya tengan, digamos, ya no vivan solamente en el plano X, Y, sino que vivan ya con, digamos, longitud en el eje Z. Entonces, por ejemplo, podemos graficar otro punto que puede ser el menos 2,5,3. Entonces, ese punto, vamos a ver dónde está. Aquí está, es el punto B. Entonces, este punto, pues, si nos ubicamos en el plano XY, lo que hacemos es primero moverlos, en este caso, 2 unidades a la izquierda del origen, ¿verdad? 2 unidades a la izquierda del origen en el eje X, 5 unidades en dirección positiva del eje Y, y nos vamos a mover 3 unidades en dirección positiva del eje Z. Entonces, al mover el plano, ya vemos que el punto ya no está en el plano XY, ¿verdad? Sino que ya tiene, por ejemplo, si nos citamos acá, ya tiene 3 unidades en el eje Z, ¿verdad? Ese sería nuestro eje Z. Entonces, así podemos ubicar puntos en el espacio. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Y cuando estamos graficando puntos de manera manual, digamos en este caso el GeoGebra, pues ingresamos las coordenadas y lo que hace es pues ya posicionarnos el punto con las coordenadas que nosotros le demos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos trazando puntos en nuestro cuaderno, ¿verdad? A partir de nuestro, vamos a ver, lo vamos a poner así, ¿verdad? A partir de nuestro gráfico, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos movemos en el eje X 2 unidades, ¿verdad? En este caso sería en la dirección negativa, ¿verdad? Y ahí en esa línea vamos a trazar, vamos a ver, justamente en menos 2, vamos a trazar una recta que sea, vamos a ver, aquí me equivoqué. Vamos a trazar una recta que sea paralela al eje Y, ¿verdad? Y luego en Y igual, acá estamos, en Y igual a 5, vamos a trazar una recta paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, esas rectas son los auxiliares que nosotros tenemos que trazar. Entonces le damos clic por ejemplo, en el eje X y le damos clic en el eje en 5, ¿verdad? En el eje Y, y trazamos esas dos líneas. Esas son líneas auxiliares, ¿verdad? Que esas son las que trazamos de manera punteada, ¿verdad? Ahora, luego, a partir de ahí, yo veo este punto de intersección y me ubico en el punto de intersección, ¿verdad? Ese punto yo lo puedo pintar, digamos, ese sería el punto. Y ahora lo que tengo que hacer es moverme 3 unidades, ¿verdad? Hacia arriba en el eje Z.
Entonces, o pues trazo una línea paralela en el eje Z, ¿verdad? Y ubico mi punto en esa línea paralela que es 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces, igual, ubico me posiciono en la recta y le doy clic en el punto, ¿verdad? Entonces ya tengo acá que en esta línea que está acá, a partir de este punto yo me voy a mover 3 unidades hacia arriba y justamente ahí voy a situar mi punto, ¿verdad? Recordemos que esas líneas son las líneas auxiliares, ¿verdad? Si lo ponemos así, digamos, lo vemos así, entonces nos hemos movido acá 3 unidades en el eje Z. Entonces, con esas líneas auxiliares, luego cuando hayamos ubicado los puntos, esas líneas las podemos borrar o medio las podemos pintar para guiarnos, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ubicar los puntos en el plano, ¿verdad? Un punto en el plano. En este caso, he ubicado yo 2 puntos, el punto A y el punto B. Entonces, si quiere, con esos 2 puntos podemos ver la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Usted los puede ir anotando ahí en algún cuaderno, si tiene ahí donde apuntar, que el punto A y el punto B. Y a partir de estos 2 puntos, nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos, ¿verdad? Ya que tenemos esos 2 puntos. Entonces, recordemos, el punto A tiene coordenadas 1,4,0, ¿verdad? Entonces las vamos a anotar. El punto A tiene coordenadas 1,4,0 y el punto B tiene coordenadas -2, 5, 3, ¿verdad? Vamos a encontrar la ecuación que pasa por esos 2 puntos. Nosotros acá la podemos graficar, y al graficarlo, pues GeoGebra nos va a dar ya la ecuación vectorial de la recta que pasa por esos 2 puntos. Pero antes de que GeoGebra nos dé la ecuación vectorial de la recta que pasa por esos 2 puntos, nosotros podemos determinar cuál es esa ecuación vectorial, ¿verdad? Entonces hagámosla. Vamos a ver, nosotros lo que podemos hacer es hacer la diferencia entre esos 2 puntos, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho. Y al hacer la diferencia de esos 2 puntos, lo que nosotros estamos encontrando es el vector, ya sea que vaya de A a B o el vector que vaya de B a A, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, para escribir vectores en R3, pues sabemos que partimos desde el origen, ¿verdad? Desde el 0,0, 0, ¿verdad? Hacia ese punto y luego desde ese mismo, desde el origen hacia ese otro punto. Entonces construimos los vectores. Ahora, pues, digamos, si queremos construir el vector que va de A a B, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al vector que está acá, le restamos este otro vector, ¿verdad? El vector A, ¿verdad? Digamos, le llamamos eso, así, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Vamos a ver. Nuestro vector director, entonces, va a ser, digamos, B menos A, ¿verdad? B menos A, ¿y qué vamos a tener? Vamos a tener el punto -2, 5, 3, ¿verdad? Menos el 1,4,0, ¿verdad? Ahí me dice usted qué vector le da de resultado. Ya lo desarrolló. No. 1,4,0, pero ay. Ajá, ese es este punto A. Y el punto B es el -2, -2. 5, 3. Entonces el vector dirección quiere que le deba. Ajá, el vector de dirección que va a ser B menos A. B menos A. Ajá. A mí lo que me cuesta estas cositas son los signos. Ya, sí, hay que tener cuidado allí cuando estamos rectando y si los coordenadas también tienen signos.
Es de tener cuidado con la multiplicación de los signos. Ujú. Ujú. Es que ver menos 1,1. Ajá. Mm, 3. Así me sale. Coma 3, menos 3. Menos 3. Ajá, porque, Ah, sí es ¿verdad? cierto. Ajá. Ya que le digo que eso me cuesta. Sí, es menos 3, 1, 3. Entonces ahí Ajá. estamos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro vector director. Menos 3, 1, 3, ¿verdad? Entonces, el vector director, recordamos que es justamente, digamos, si yo vengo y sitúo el punto es en menos 3,1, 3, lo que voy a tener es un vector paralelo a este vector que está acá, que va de A a B, pero que esté centrado en el origen. Eso es lo que voy a tener. Eso es lo que voy a tener. Por ejemplo, voy a introducir ese valor, ese punto. Nos da menos 3,1,3. Ya tenemos situado el punto, que es el punto G, y luego lo que voy a situar ahora es el vector, ¿verdad? Entonces, para nuestra recta, este va a ser el vector director. Ahora, vea, yo voy a mover acá el plano, y vea que el vector es el vector nomás paralelo trasladado al origen, ¿verdad? Eso Ujú. es lo que está pasando, ¿ve? Ese sería nuestro vector director. Ahora, ¿cómo nos quedaría la ecuación de la recta? Entonces nos quedaría, tomamos un punto cualquiera, por ejemplo A, entonces tendríamos 1,4,0 más lambda multiplicado por el vector menos 3, 1,3, ¿verdad? Si Ujú. tomamos al punto A como punto por donde pasa la recta. O sea, lo que decíamos en la tutoría, ¿verdad? Que podíamos tomar cualquier punto y a partir de ahí, pues, hacer la ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Vamos a ver cuál va a ser la ecuación que nos va a brindar GeoGebra, ¿verdad? Por el punto A, por el punto B. Bueno, aquí está la recta que nos brinda GeoGebra. Es justamente esta que está acá. No sé si la logra visualizar. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Entonces sí, ¿verdad? Es decir, ha tomado el punto A, ha tomado el punto A y ha tomado justamente el vector que nosotros ya habíamos encontrado como vector director, ¿verdad? Ujú. Entonces, así vamos a... Ahora, creo que la ecuación de la recta también la podemos hacer tomando el punto B y poniendo también el vector director, ¿verdad? Eso también se puede hacer. Entonces, si ya nos dan la ecuación de la recta y nos piden pues graficarlo, pues lo que tenemos que hacer es escribir primero el vector director, luego el punto y luego trazar la recta, ¿verdad? Entonces, Ujú. la recta va a ser paralela a nuestro vector director, ¿verdad? Entonces, así vamos a graficar también, si nos dan ya la ecuación de la recta, ¿verdad? Y nuestro vector director. Así como yo grafiqué el vector director G, y luego pues graficamos el punto por donde pasa la recta y graficamos la recta pues que sea paralela al vector director. Entonces, de esta forma, nosotros podemos construir, digamos, rectas en el plano, ¿verdad? Digo, rectas, perdón. Entonces, en este caso, lo que hemos es construido una recta a partir de dos Ujú. puntos que nos da el problema, ¿verdad? Dos puntos que nos dan el problema. Entonces, a partir de esta, digamos, introducción, vamos a resolver los problemas que estuvimos haciendo en la tutoría.
Entonces, el primer problema, lo que nos pedía la ecuación vectorial simétrica y paramétrica de la recta que pasa por dos puntos. Daban el punto P y el punto Q, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, las ecuaciones no las vamos a construir, lo único que vamos a verificar es la ecuación vectorial, que va a ser justamente a la que nosotros teníamos, la que nos va a brindar GeoGebra. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser borrar esto que hemos hecho, ¿verdad? Va a ser borrar lo que hemos hecho, y eso lo voy a hacer pues, borrando los puntos. Entonces voy a situar ahora los puntos que nos daba el primer problema. No los voy a construir, simplemente los voy a poner acá para que el programa nos lo dé, que sería el punto menos 3, 1, 5. Sería menos 3, 1, 5. Entonces ya tenemos el primer punto. Antes de darle enter, GeoGebra pues ya me lo grafica. Y luego a ese pues le llama punto A de manera por defecto. Y luego vamos a construir el 1,4,2. Y ya tenemos esos dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es construir la recta que pasa por esos dos puntos. Y vamos a ver que la ecuación vectorial va a coincidir con la ecuación que nosotros ya teníamos, ¿verdad? En este caso la ecuación vectorial es menos 3,1,5, el punto por donde pasa la recta, y nuestro vector director, que es 4, 3, menos 3, ¿verdad? Entonces, vean que acá el vector director tiene signos diferentes, las componentes del vector director tienen signos diferentes al que ya teníamos. No sé si lo habíamos hecho así en la clase, porque acá lo único que cambia es el signo de las componentes en el vector director, ¿verdad? Y el punto ahí, ese habíamos tomado, ¿verdad? El menos 3,1,5. Vale, entonces, con eso estamos bien. O sea, no vamos a escribir las ecuaciones. Y el segundo problema, lo que nos pedía era determinar que las ecuaciones de las rectas que nos daban, si eran rectas secantes, ¿verdad? Entonces nos daban el punto y nos daban vector director. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver si o ver cómo graficar una ecuación vectorial en GeoGebra. Ya vimos cómo graficar una recta con dos puntos, pero ahora vamos a graficar una ecuación vectorial, pues no dado los dos puntos, sino que un punto y el vector director. Entonces vamos a graficar el vector director primero. Entonces el vector director de la primera recta que nos daba el segundo problema era menos 1,2, menos 2, ¿verdad? Entonces ese punto, si nos fijamos, está justamente pues abajo de nuestro plano XY, ¿verdad? Entonces vamos a construir el vector desde el origen hacia ese punto, y ese es nuestro vector director. Y luego vamos a construir el punto por donde pasa la recta, que es el punto, en este caso nos lo dan el punto 2, menos 1, 3, ¿verdad? Entonces ahí está el punto por donde pasa la recta, y entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a construir un vector que sea paralelo a este vector, que tenga como origen este punto. Vaya, voy a construir eso, lo voy a hacer con esta herramienta, y voy a darle clic al punto y le voy a dar clic al vector. Entonces ya me creó el vector que es paralelo a este vector director, ¿verdad? Entonces, ¿por qué construí este vector?
porque como acá el vector tiene un punto de origen y un punto donde termina, entonces esos puntos me van a servir para situar la recta, ¿verdad? Y entonces ya construyo la recta y yo puedo mover la recta, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? El vector director, pues, o la recta tiene que ser eh, paralela a nuestro vector director. Entonces, así construimos las rectas dada la ecuación vectorial en GeoGebra, y al final GeoGebra también me da lo que es la ecuación de la recta, ¿verdad? Porque directamente yo no puedo escribir la ecuación de la recta porque este lambda no está definido, ¿verdad? Sabemos que es un valor real, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso directamente. Ahora, vamos a ver, ya tenemos la primera recta. Ahora voy a hacer la segunda recta. Entonces, para la segunda recta, bueno, yo el vector director o los dos vectores que construí los puedo ocultar. Entonces, para que me quede solamente la recta. Y voy a construir la segunda recta. Entonces, lo vamos a hacer de la misma manera. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a construir primero el vector director, que era 2, menos 1, 0. Ese era nuestro vector director. Vamos a ver, aquí está el punto. Construyo ahora el vector director. Y ahora voy a construir el punto, voy a situar el punto por donde pasa la segunda recta, que era menos 1, 2, 1. Entonces ahí tenemos el punto. Voy a hacer lo mismo, voy a construir un vector paralelo que comience por el punto E, paralelo a este otro punto. Ya tengo esos dos puntos. Ahí se ve como que este otro punto que se creó está sobre la otra recta, pero no, ¿verdad? Aquí por la posición del plano. Oh, sí, está justamente en la recta, porque ¿qué concluimos nosotros? Concluimos que las rectas se cortaban, ¿verdad? Se intersectaban. Acordémonos que llegamos a los valores de lambda igual a 1 y alfa igual a 1. Entonces ahí ya vimos de que esas rectas se intersectan, ¿verdad? Entonces pues voy a construir la recta que pasa por esos dos puntos. Voy a construir la recta que pasa por esos dos puntos. Igual voy a cancelar, a comentar los vectores. Y justamente como ya habíamos, como lo habíamos hecho, digamos, algebraicamente, las dos rectas se intersectan, ¿verdad? Hay un punto en común en esas dos rectas, que en este caso era este punto E'. Vamos a fijarnos cuáles son las coordenadas de E', que esta es 1,1,1. Y justamente ese punto era el punto que nosotros habíamos encontrado, el punto de intersección de esas dos rectas, ¿verdad? Entonces habíamos hecho muy bien el proceso. Y pues acá lo podemos comprobar en GeoGebra, que justamente en ese punto, 1,1,1, uno en X, uno en Y y uno en Z, las dos rectas se intersectan, ¿verdad? Entonces no sé si pregunta con lo que llevamos ahorita. No, licenciado. Ok, vamos a ver. Ahí vamos a ver aquí. Vamos a ahora continuar con el otro problema, ¿verdad? El otro problema lo que nos daba es que encontráramos el ángulo formado por las dos rectas, y nos daban la ecuación de esas dos rectas de manera simétrica. Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a ver, lo vamos a hacer en un documento Word. Voy a situar esas dos rectas, y luego pues lo vamos a pasar a graficarlas en GeoGebra, y vamos a también en GeoGebra a ver a qué es igual el ángulo. Entonces vamos a ver acá. Voy a compartirles este documento, y acá voy a escribir el problema que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, voy a poco más grande, así. Bueno, vamos a calcular el ángulo formado
El ángulo formado por las rectas. Y acá tenemos las rectas. La primera es L sub 1, que tiene, que ya dijimos, es una ecuación simétrica, ¿verdad? Es decir, es x entre x menos 2 entre 2. Entonces vamos a hacer esto. X menos 2 entre 2 igual, vamos a ver, igual a y más 1 entre 1. Y más 1 entre 1. Y eso va a ser igual a z entre 1, ¿verdad? A z entre 1. Entonces, esa es la primera ecuación de la recta. Me la están dando simétrica. Y la segunda recta es L sub 2, que va a ser igual a x más 1 entre menos 1. Vamos a escribir acá. X más 1 entre menos 1. Y eso va a ser igual a y entre 2. Y eso va a ser igual a z entre 1, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ya las dos ecuaciones. Y lo que nos pide el problema es calcular el ángulo formado por estas dos rectas. Licenciado, entonces, dígame. yo saqué el ángulo de las dos rectas, pero convirtiendo las ecuaciones a vectoriales. Ajá. Se Y puede después también. viendo el vector. Ajá. Van Sí a lo los hace. dos vectores, que serían los vectores que nosotros ocuparíamos, los vectores directores los que ocuparíamos para encontrar el ángulo, ¿verdad? Ajá. Ajá, exacto. Entonces lo podemos hacer de esa forma. Podemos pasar las dos rectas a vectoriales, y ya en vectoriales nosotros vemos los vectores directores. Y entonces a partir de ahí el proceso de encontrar el ángulo se da justamente con los vectores directores, ¿verdad? Entonces acá también nos podemos fijar que los vectores directores, por ejemplo, si decimos b, o vamos a ver acá, si decimos uso 1 como el vector director de la primera recta, nos podemos dar cuenta de que es 2,1,1, ¿verdad? Y también podemos fijarnos desde acá de que el vector director de la segunda recta es justamente el vector menos 1,2,1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, no sé si esos vectores directores son los que usted tiene también, ¿verdad? Ujú. Va. Ajá, entonces a partir de aquí aplicamos la fórmula para encontrar el ángulo entre dos rectas. Entonces, que decíamos que el ángulo se calculaba ocupando la siguiente fórmula. Decíamos que era el coseno de ese ángulo, que ese ángulo le podemos llamar teta, ¿verdad? El coseno de ese ángulo es igual a el producto punto de ambos vectores, es decir, de u sub 1, ¿verdad? U sub 1, producto punto, vamos a buscar un punto, aquí está, producto punto u sub 2, ¿verdad? Entre, vamos a ver, vamos a borrar esto, aquí voy a escribir u sub 1, producto punto, ahí está, producto punto u sub 2, entre las normas de los vectores, ¿verdad? Entonces vamos a buscar acá dónde están las normas para situarlas. Aquí está. Entre la norma del vector u sub 1, sería acá,
multiplicado por la norma del vector u sub 2. Norma del vector u sub 2. Entonces, así es la fórmula que nosotros tenemos para determinar el ángulo entre dos rectas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahora es que sustituir, ¿verdad? Recordemos que el ángulo θ es igual al coseno inverso de lo que tengamos acá, ¿verdad? Como resultado. Bueno, entonces hacemos eso. Vamos a hacer eso. El coseno del ángulo, que en este caso le hemos puesto θ, va a ser igual a ¿quién? El producto punto entre ambos vectores. Si quieren, anotemos de un solo el producto punto. ¿A qué va a ser igual el producto punto? Bueno, anotemos los vectores mejor, que no tengamos problema. Vamos a ver. Solo para escribir la fracción. Aquí vamos a anotar los vectores para que no tengamos ningún problema. El vector, vamos a escribir 2, 1, 1. Ese va a ser producto punto con el vector menos 1, 2, 1. Y luego en el denominador vamos a tener la norma del vector. Vamos a escribir acá. La norma del vector 2, 1, 1. Y multiplicado eso por la norma del vector el siguiente, ¿verdad? Que sería el menos 1, 2, 1, ¿verdad? Entonces, ahora pues vamos a proceder a lo que es el cálculo, que sería el coseno del ángulo, ¿verdad? Vamos a seguir poniendo el ángulo θ. Va a ser igual al producto punto de esos dos vectores. ¿A qué va a ser igual al producto punto? Bueno, va a ser igual a 2 por menos 1. Vamos a escribir así. Entonces vamos a escribir 2 por menos 1 más, multiplicamos los otros componentes, sería 1 por 2 más 1 por 1, ¿verdad? 1 por 1. Eso nos quedaría en el numerador. Y en el denominador nos quedaría lo siguiente. Lo voy a escribir entre paréntesis. Y la norma del vector 2, 1, 1 sería 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1. Y eso va a estar multiplicado por la norma del otro vector, que sería menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaría. Vamos a seguir escribiendo esto acá. Y en el numerador nos queda 2 por menos 1 es menos 2, más 2, eso es 0. Y 1 por 1 es 1. Entonces en el numerador nos queda 1. Y en el denominador, ¿qué nos queda? Acá me he equivocado, ¿verdad? Acá necesito la raíz de esto que está acá. La norma del vector es la raíz de cada componente al cuadrado. Entonces voy a escribir la raíz acá. Y justamente voy a situar esto así. Y de manera igual también ¿verdad? Vamos a ver acá. Situamos la raíz y escribimos eso. Así estamos bien. Entonces, ¿qué me queda en el denominador? Bueno, acá me queda la raíz de la sumatoria de acá, ¿verdad? Que sería 6. La raíz de 6 multiplicado eso por la raíz de 6, ¿verdad? Por la raíz de 6. Entonces, eso es igual a que tengamos un sexto, ¿verdad? Eso es igual a que tengamos un sexto. Es decir, ahora yo tengo que el coseno de θ es igual a un sexto. Entonces, yo puedo tener que θ, el ángulo θ, es igual a el coseno inverso, ¿verdad? Coseno inverso de un sexto. Vamos a ver así.
Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que teta es igual al coseno inverso de 1/6 y pues lo dejamos así, ¿verdad? O vamos a ver a qué es igual. No sé si ustedes tienen calculadora por ahí para que veamos a qué es igual ese coseno inverso. A mí me da como resultado que este ángulo, bueno, lo voy a escribir acá a la par, que este ángulo es aproximado, vamos a escribir esto que está acá, así, a 80.4. A mí me da 80.4. No sé si ustedes tienen calculadoras ahí a la par para que lo verifiquen. Hola. Sí, eso da. Va. Entonces lo que vamos a hacer es Casi no se te ir. escucha, Iris. Sí, casi no se le escucha a Iris, la verdad. Lo que vamos a hacer es ir a GeoGebra. Graficamos esas dos rectas. Y vemos el ángulo que está entre esas dos rectas y nos tiene que dar este resultado. Si nuestras calculadoras están bien, nos tiene que dar este resultado. Entonces lo vamos a trasladar otra vez a GeoGebra y vamos a hacer eso. No nos olvidemos de las ecuaciones. No nos olvidemos de las ecuaciones. Bueno, voy a borrar esta parte que tengo acá, que era pues uno de los problemas, y pues vamos a resolver ese que acabamos de hacer. Entonces vamos a ingresar vector y un punto. Vamos a ver el punto. Vamos a ingresar primero un vector uso 1. El uso 1 dijimos que era 2,1,1, ¿verdad? 2,1,1. Ese era mi primer vector de primera recta simétrica. Bueno, voy a construir el vector, ¿verdad? Desde el origen hasta ese punto. Ahí tengo mi vector. Ahora, pues el punto por donde pasa esa recta, justamente también la podemos determinar de la recta de la ecuación simétrica, ¿verdad? Que el punto sería 2, menos 1, 0. Vamos a ver si hay algún problema con este punto. A partir de la ecuación simétrica lo estoy sacando yo. No sé si hay problema con este punto o continuamos. O lo explicamos, mejor dicho. ¿Estamos bien con este punto por donde pasa la primera recta L sub 1? Sí. Va. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Lo que ya hemos hecho. Vamos a construir un vector que sea paralelo con este vector, ¿verdad? Y que parta de ese punto que he construido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es construir la recta que pasa por estos dos puntitos, ¿verdad? Entonces, puedo comentar estos dos vectores, incluso hasta puedo comentar el punto A de nuestro... Y solamente tener, vamos a ver qué está pasando. Acá, comentar. Y solamente tener nuestra recta. Va, esa es L, esta que está acá es L sub 1. Vamos a hacer lo mismo con L sub 2. Vamos a escribir el vector director de L sub 2, que dijimos que era menos 1,2,1, ¿verdad? Menos 1,2,1. Ahí tenemos ya posicionado nuestro vector director. Construimos el vector. Y vamos ahora a posicionar el punto por donde pasa esa recta con ese vector director. Y lo podemos igual sacar de la ecuación simétrica. El punto tendría coordenadas menos 1, ¿verdad? 0, 0, ¿verdad? Esas son las coordenadas que tendría nuestro punto.
Y le vamos a dar Enter y lo tenemos acá. Ahora yo voy a construir un vector que parta de ese punto y que sea paralelo al vector director. Podemos corroborar con la ecuación vectorial de esta recta con la ecuación vectorial que usted sacó, Feli. Puede corroborar eso. La ecuación de la recta L sub 1 es esta que está acá, ¿verdad? Es esta que está acá. No sé si coincide con la que usted sacó. Sí, tiene que coincidir, Sí, ¿verdad? sí. Ahí estamos. Entonces, ahora pues vamos a continuar con esta, ¿verdad? Vamos a continuar a hacer un vector paralelo justamente partiendo de este punto al vector director y vamos a trazar la línea que pasa por esos dos puntos. Vaya. Eso es lo que les explicaba en la tutoría. Voy a poner, vamos a ver, este vector. A poner este vector. Entonces, aquí tenemos las dos rectas, ¿verdad? Las dos rectas. Y vemos que estas dos rectas están en un mismo plano. Es decir, estas dos rectas se intersectan en un punto, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, ahí, si nos situamos acá justamente, si lo ponemos de esta forma, así, como que estemos en R2, es decir, estamos justamente viendo sobre el eje, estamos sobre viendo el plano, bueno, acá sería el plano de esta forma, eje X y eje Y, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es dos rectas que se intersectan en un plano, digo, que se intersectan y que al final nuestros vectores directores son estos que están acá, ¿verdad? Y estas dos rectas viven en un plano, viven en un solo plano, ¿verdad? Porque si son rectas que se intersectan, yo puedo construir el plano, y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, de un plano que me contengan la ecuación de plano que me contengan estas dos rectas. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿verdad? En la unidad número 3. Entonces, lo que estamos realmente haciendo es calculando el ángulo que forman los dos vectores directores, ¿verdad? Justamente porque esos son los vectores directores que nosotros ocupamos para ver el ángulo, ¿verdad? Ocupamos los vectores directores de esas dos rectas. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vean, los vectores directores viven en un plano y las rectas pues, viven en otro plano paralelo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el ángulo utilizando esta herramienta entre esos dos vectores. Y vamos a ver a qué es igual. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver, ahí está. Entonces, es justamente lo que nos da. Bueno, yo dije 80.4, pero había 80.405. Entonces, se aproxima para dos decimales. El 5 aproxima a 1 al 0, ¿verdad? Y entonces nos queda 80.41, ¿verdad? Entonces, si hemos encontrado bien el ángulo, si estamos bien con todo lo que hemos estado haciendo y hemos hecho bien lo que es las ecuaciones de las rectas. Incluso usted también, que usted hizo la ecuación vectorial de la segunda recta, también la puede verificar con la recta G, ¿verdad? Que pasa por el punto E y E'. Estos son los puntos que ya construimos. Entonces, vea que lo que hemos venido haciendo de manera algebraica, también lo podemos hacer de manera gráfica, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de eso. Claro, hacer todo esto en nuestro cuaderno, pues es bastante complicado, ¿verdad? Costaría bastante dibujarlo. Pero de manera algebraica, pues nos resulta también ¿Y usted interesante. cree que en el parcial nos pongan a graficar? Sí, tal vez le pueden poner graficar una recta. No creo que les pongan que grafiquen dos rectas en una misma gráfica.
Yo pensaría que les pondrían que grafiquen, aunque lo dudo, la verdad lo dudo, que lo pongan a graficar. Pero por si al caso, pienso que sería una recta. Entonces, pero igual, recordemos que esta tutoría, pues, no era que realmente haya digamos, un contenido que, que nos enseña a graficar todas esas cosas utilizando las herramientas de GeoGebra, pero siento que es muy importante porque igual también nos ayuda a visualizar el comportamiento de las rectas en el espacio, no solo de manera algebraica, comprobar que si dos rectas se intersetan, son paralelas o son cruzadas, comprobar eso de manera algebraica, sino que también de manera visual en una herramienta como esta. Pero la verdad que sí, yo pensaría que no les pongan a graficar. Me queda un último problema. Entonces, resolvamos ese último problema y tiene que ver con la distancia entre un punto y una recta. Entonces, ese problema lo vamos a hacer igual como hemos resuelto este problema. Nos vamos a ir acá a poner el enunciado y a resolverlo y luego pues nos vamos a GeoGebra a hacer esa comprobación y a ver pues cómo es la gráfica, cómo es de manera gráfica el resultado de este problema. Entonces nos dicen encontrar encontrar la distancia del punto nos piden encontrar la distancia del punto. El punto es el siguiente, es el punto R igual a 2,2,5. A la recta siguiente, que sería L sub 1, que en este caso la recta está en una ecuación vectorial, ¿verdad? La ecuación vectorial sería x, y, z igual a el punto por donde pasa esa recta, que sería 2,0,1 y más lambda por el vector director, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. Bueno, le vamos a poner alfa. El lambda no lo encontramos. El alfa, bueno, en este caso tenía t, pero bueno, es un escalar que es el vector director 0,2,1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar la distancia que hay desde este punto a esta recta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ocupar para ello lo siguiente. Vamos a pasar a, no sé si ya copiaron esto. Quiero que lo tengan en su cuaderno, para luego vamos a pasar a GeoGebra y allí vamos a ir a escribir la recta y vamos a ir a escribir el punto, ¿verdad? Entonces no sé si ya lo tienen. Pasemos a GeoGebra. Sí, licenciado. Ok, pasamos a GeoGebra y vamos a ir a situar ese punto, el punto y la recta. Es igual, vamos a borrar estas partes que hemos hecho y vamos a introducir el punto donde queremos encontrar la distancia. Mejor hagamos eso de último. Primero situamos la recta. La recta pasa por el punto 2,0,1. Ahí está el punto por donde pasa la recta. Y el vector director que tiene esta recta es el 0,2,1.
Eso es nuestro vector director. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho. Construimos el vector director, construimos un vector paralelo a nuestro vector director, que parta del punto, vamos a ver, ahí está, que parta del punto A, ¿verdad? Y construimos la recta. Sencillo, ese es el proceso que hemos venido siguiendo. Ahí tenemos la recta, ahí tenemos el vector director, tenemos el punto por donde pasaba, que era el punto A. Bueno, y ahora vamos a colocar el punto R, que dijimos que era donde queremos encontrar la distancia, que era el 2,2,5, ¿verdad? Ese es nuestro punto, es justamente este que está acá, el punto D que se me ha graficado ahí. Entonces, yo lo que quiero encontrar es la distancia desde este punto D, ¿verdad? Desde el punto D a la recta. Eso es lo que quiero hacer. Es determinar, digamos, la distancia desde este punto a esta recta, es justamente la línea que cae de manera perpendicular, que pasa por este punto hacia esa recta, ¿verdad? Entonces, es decir, vale, vamos a hacer lo que estamos haciendo es justamente lo que está acá. Es esta, ¿verdad? Si lo voy a compartir. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo. Encontrando la distancia que va de P al punto B, supone que es la perpendicular, tiene que ser el pie de la perpendicular del punto P a la recta que nosotros tenemos. Y entonces esa distancia va a ser igual al producto, a la norma del producto cruz de la recta AP, donde este punto A es un punto por donde pasa la recta, que en nuestro caso ese punto ya lo habíamos situado, ¿verdad? Que es el punto 2,0,1 y el vector director de esa recta, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que encontrar ahora es justamente la recta, el vector que va desde A hasta P, justamente ese vector que es el que tenemos que ubicar. Entonces, en nuestro caso, en GeoGebra, lo que tenemos que hacer es justamente el vector. Vamos a ver, ahorita se los comparto. Aquí está. Vale, entonces lo que tengo que ubicar nomás es justamente el vector que va de A hacia D y ocupar nuestro vector director, ¿verdad? Entonces el vector que va de A hacia D, nosotros lo podemos ubicar haciendo la resta de, vamos a ver, ¿qué sería ahí? ¿La resta de quién sería ahí? Sería la resta de D menos A, ¿verdad? Si hacemos la resta de D menos A, que en este caso nuestro punto D es el punto R, ¿verdad? Es el punto R. O sea, sería la resta de R menos el punto por donde pasa la recta, que en este caso es el 2,0,1. Entonces, si nosotros lo hacemos eso en nuestro, acá en nuestro documento que estábamos editando, ¿verdad? Si nosotros hacemos esa resta, sería acá. Si nosotros hacemos la resta del punto este, ¿verdad? Que sería del punto, el punto R. Vamos a ver. Digamos que este punto por donde pasa la recta, este punto va a ser A. Vamos a ver si, o sea A igual al punto por donde pasa la recta. O sea, este punto que tenemos acá, nomás para darle un nombre. Sería A igual a 2,0,1. Entonces, lo que vamos a ubicar acá es justamente el vector director que va, el vector que va desde el punto A, desde el punto A hasta el punto R. Ese es el vector que nosotros queremos ahorita. Ese vector va a ser
a restarle R al punto R menos el punto A, ¿verdad? Y entonces eso va a ser tener 2,2,5 menos este punto A, ¿verdad? Que sería 2,0,1, ¿verdad? Entonces, si hacemos nosotros esa resta, el punto que estaríamos teniendo, el vector que estaríamos obteniendo es el siguiente. En este caso sería 0, ¿verdad? 2 menos 2, 0. 2 menos 0, eso sería menos 2. No, sería 2. Y acá tendríamos 4, ¿verdad? 5 menos 1, eso es 4. Entonces, tendríamos obteniendo que el vector AR, ¿verdad? En nuestro caso del dibujo que tenemos en álgebra era el punto que iba desde A hacia D, ¿verdad? Es este vector. Y entonces ocupamos la fórmula esta que teníamos para la distancia de una recta a un punto, que en este caso era la distancia de P al punto. Vamos a ver qué coordenadas, bueno, al punto Q, supongamos, ¿verdad? Que ese es el punto del pie de la perpendicular del punto a la recta, será igual a la norma del producto cruz, ¿de quién? Del producto cruz de AR con con el vector director, que en este caso el vector director es esto. Voy a escribir acá y U, nuestro vector director, ¿verdad? Solo para nombrarlos, ¿verdad? Entonces acá voy a escribir U como el vector, que sería el 0,2,1. Vamos a ver, acá 0,2,1. Bueno, entonces acá sería con el producto cruz con U, y esto va a estar dividido, voy a cortar, solo para hacer la fracción. Eso va a estar dividido entre la norma del vector director, ¿verdad? En este caso el vector director, pues ya dijimos que era U, perdón. La norma del vector director. Entonces eso pues es igual a la norma de este producto vectorial, ¿verdad? Entonces el producto, recordemos que el producto vectorial nos da un vector, ¿verdad? Recordemos que el producto vectorial nos da un vector. Entonces lo que vamos aquí cuando hacemos el producto vectorial va a ser el siguiente vector. Va a ser el vector el 2. Bueno, ustedes lo pueden desarrollar. En este caso, queda menos 6,0,0. Ese es mi vector, mi vector que me queda de la serie el producto vectorial. Recuerde que ese vector yo le tengo que sacar la norma. Entre la norma de U, ¿verdad? Entonces, la norma de U, en este caso, voy a escribir el vector U, sería el 0,2,1, ¿verdad? Entonces, eso, pues yo lo puedo, bueno, acá voy a continuar. Entonces, a esto yo lo puedo, la norma de este vector, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada. Pero en este caso me queda la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. Entonces que al final es solamente 6 y entre va a ser la raíz cuadrada que tengo acá. Entonces acá voy a tener la raíz cuadrada
de 5, ¿verdad? 4 más 1, 5. Entonces, esta es la distancia aproximada y eso sería dividir 6 entre la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Eso sería lo que nosotros tendríamos y el resultado es 2.68, ¿verdad? 68. Entonces, ese resultado o ese valor tiene que coincidir con la gráfica que nosotros estamos haciendo en GeoGebra, ¿verdad? Entonces 2.68 nos vamos a GeoGebra, entonces a ver si realmente coincide, ¿verdad? Vamos acá vamos a escribir la distancia. Recordemos que esta recta es F, esta recta es F y es D. Entonces yo lo que voy a encontrar va a ser la distancia del punto y al objeto. En este caso el punto es D y el objeto es F. Entonces el resultado es un número, vamos a buscarlo por acá, que está acá, que la distancia de D a F, ¿verdad? Es el punto que nosotros nos dan, y F es la recta que hemos construido, que también nos la dan, y esa distancia es 2.68. Es justamente al valor que nosotros hemos llegado de manera algebraica, ¿verdad? Entonces, estos eran los únicos 2 problemas que nos hacían falta hablar de la tutoría y que pues también era necesario pues abordarlo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, son temas que son subtemas que vienen en el examen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. No sé si se pregunta con respecto a este problema o con respecto a alguna cosa que hemos hecho en GeoGebra. Si no habría preguntas, pues llegaríamos hasta acá, ¿verdad?